Empiezo a grabar. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí en esta nueva versión de nuestro primer ciclo de clases GB. Para nosotros es muy significativo ver cómo este espacio se va consolidando como un lugar de aprendizaje colectivo, diálogo técnico y colaboración genuina entre profesionales comprometidos con una mejor educación. Hoy tenemos el privilegio de contar nuevamente con Sandra Cepeda, a quien agradecemos profundamente su disposición y generosidad para compartir su experiencia. Sandra es una referente en evaluación educacional, retroalimentación y acompañamiento pedagógico, con más de 20 años de trayectoria en docencia universitaria y trabajo con instituciones escolares. Su mirada combina solidez conceptual y pertinencia práctica, exactamente lo que buscamos promover en este ciclo. La sesión de hoy aborda un tema clave, evaluación diferenciada para contextos diversos. Y bueno, esta semana también abordaremos retroalimentación efectiva para estudiantes. En un sistema educativo tan heterogéneo como el nuestro, reflexionar sobre cómo evaluar mejor y cómo retroalimentar de manera significativa no solo es necesario, consideramos que es urgente. Damos entonces la más cordial bienvenida a todas y todos y dejo con ustedes a Sandra. Adelante, Sandra. Oye, gracias Loreta. No estoy tan segura si estoy bien ordenada, porque yo tengo la presentación completa. Y los dos temas en el orden eran hoy día retroalimentación y el jueves era evaluación diversificada, según lo que yo tengo en mi Ah, programación. Así que si tú quieres, lo podemos invertir y usted preparará para los dos temas. no, Pero, como me parece perfecto que lo hagamos ¿ya? en ese orden, sí. O sea, Sí, porque lo que porque me pasa, parece no. importante que se abordemos primero la retroalimentación que viene de la sesión pasada, que se habló de la autoevaluación, y se abrocha con la diversificación, que es un tema potentísimo. Entonces, yo igual tengo la misma presentación alargada, donde vamos a abordar los dos temas, pero hoy día especialmente debiésemos ver retroalimentación, si te parece, y este jueves Perfecto, abordar el tema de la evaluación diversificada. ¿Te parece? me parece A perfecto. no ser que Dulce nos diga otra cosa, porque a lo mejor también la vamos a contar con ella este jueves. Me Tú me resulta. cuentas. Está moda dulce y no nos ha escrito, así que yo pienso que, Ah, ya, entonces a lo mejor de estar todavía desconectada. Entonces, exacto, ¿les parece que partamos? Yo voy a compartir mi pantalla donde tengo la presentación, que es la que vamos a ocupar hoy día y también algunos aspectos de ella este próximo jueves. No sé si está en modo completo, me parece que no. no, Déjame ahí agrandarla. sí, exacto. La voy a agrandar un poquito para que funcione. Ahora sí, ¿ya? Ya, Entonces, ¿qué es perfecto. lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a trabajar específicamente el tema de retroalimentación en el aula. Vamos a mirar dos aspectos que son centrales. Primero, que hay una concepción que está como en el ambiente de que las personas aprenden con la retroalimentación. Y es una muy buena concepción. Entonces, los profesores están convencidos de aquello, algunos de ellos, y dicen, mira, ¿sabéis que yo implementé una retroalimentación con mis alumnos y no pasó nada, nadie aprendió? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Entonces, mi fundamental conclusión es que parece que bajo el rótulo de retroalimentación hay muchas cosas que se hacen. Entonces, no hay una sola forma de entenderla. Y lo que vamos a revisar ahora es que hay más de una forma de entender feedback y vamos a por lo menos revisar dos enfoques. Un enfoque que se llama tradicional, también se le dice correctivo, el cual no genera aprendizaje, y un enfoque que se llama efectivo, otros le llaman sostenible y más prontamente le han dicho dialogal, que me gusta mucho porque la percibo como una conversación, que parece que ese sí es el que genera aprendizaje. Entonces, cuando hablamos feedback, como se dice en el colesterol, del bueno, ¿ya? Y no este feedback del malo, ¿ya? Entonces, por eso que hay que chequear bien desde qué lugar estamos mirando. Y para eso les traje un ejemplo, que obviamente que no lo van a poder leer todo porque no es el objetivo. Este es un ejemplo de una tarea evaluativa hecha a un alumno de cuarto medio sobre la constitución política y se le pide que él compare constituciones políticas latinoamericanas fundamentalmente, o sea, la chilena con la de otros países, y el profesor le comenta al estudiante y el comentario del profesor está con un color lila, ¿ya? Entonces lo que vamos a revisar no es el texto del alumno, porque no es el objetivo, sino que solamente el comentario del profesor. Y lo que vamos a ver es que el alumno está escribiendo algo y escribió, así como revisando los índices educacionales, dice, se hizo una prueba de estudiantes de 15 años en cada país y en Chile dice, perdón, y en México dice, se sacó eh, menos puntaje que en Chile. ¿Ya?
Entonces la prueba es una prueba internacional y el alumno, el profesor le escribe con rojo, le marca con rojo la palabra sacó y entre paréntesis pone se sacó y le pone mayúscula a todas las palabras sacó y le pone 4 signos de interrogación. Mis hijos me dicen que cuando uno escribe con mayúscula en un texto está como enojado. Entonces cuando uno escribe con mayúscula, un joven, pues esto es un contexto de un chiquillo de cuarto medio, un joven entiende que está enojado la persona que le escribió porque le escribió con mayúscula. Entonces la mayúscula es un grito, eso quiero decir, ¿ya? Entonces se sacó, así como fuerte, y le dice, ¿cómo escribes así? Es una falta de respeto. Eso le dice el profesor en comentario que es porque el alumno escribió sacó. Y después termina el párrafo y el profesor le dice, no, y también con mayúscula, se entiende lo que quieres expresar, no es mi tarea corregir tus errores ortográficos ni de redacción. Eso es lo que le escribe el profesor, que esta asignatura, formación ciudadana, perdón, historia y geografía, la ficha 2 cuarto medio, de estar a meses de salir del sistema escolar, y le dice esto el profesor. Termina el párrafo, el último párrafo de este comentario o de esta guía, y el profesor le escribe lo siguiente. Dice, me parece muy negativa tu postura. Y le pregunta, ¿existe algún aspecto positivo de la Constitución chilena con respecto a la educación? Eso es lo que a veces nosotros escuchamos cuando a mí mis profesores me dicen, Sandra, yo mandé retroalimentación a todos mis alumnos y no me llegue ninguna de vuelta, ningún trabajo, ninguna ficha mejorada. Entonces mi pregunta para ustedes, así una vez que ahora los que estamos acá y los que me van a escuchar después, cuando esté viendo este video. O sea, ¿el alumno tendrá alguna gana de responder y de hacer una mejor versión de esta ficha con estos comentarios? ¿Estará motivado? Esa sería la palabra más elegante, más académica. ¿Generará algún tipo de compromiso? ¿Se involucrará con hacer una mejora de esta tarea evaluativa el alumno con este tipo de comentarios? Entonces, cuando un profesor me dice a mí, Sandra, yo mandé comentarios o retroalimentación y no me llegó nada, lo más probable es que haya mandado este tipo de comentarios. Y este tipo de comentarios no genera aprendizaje. ¿Ya? No sé si alguna de ustedes, no sé si está dulce, porque si no, voy a comentar lo que siempre comentan los profesores cuando yo presento esta slide. ¿Ya? Así que cuéntenme si alguna de ustedes quisiera comentar lo que les provoca estos lilas que están acá. Y si no, yo les comento lo que yo he recopilado de lo que dicen los profesores respecto de los lilas. A mí me provoca como que por o sea, como que me parece que la postura no es algo evaluable, como que siento que el profesor se pasa de lo que los criterios de evaluación en el fondo Sí, en sus comentarios, como que excede. se sale Sí, y no se enfoca en lo que tiene que evaluar, sí, como que aquí me sí. falta una rúbrica de este profesor, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que estaba como un poquito enojado, parece, ¿ah? Con tanta mayúscula, yo creo que Total, estaba un poquito como que se enojado. enojó totalmente, Sí, se sí. Y enojó. por otra parte, si soy el estudiante que me escribe en esto, como que me siento un poco como basureado a mis ideas y como que tengo todo el derecho de tener las ideas que yo quiero, ¿no? Sí, Entonces, más encima porque la pregunta, ¿viste? Describe aspectos positivos y negativos, más encima también, y dice, según su opinión personal. sí. Entonces, como que le doy la opinión personal y no le Y después digo que gusta, no me gusta. Y después digo exacto. que no me gusta. ¿Para qué me la Bueno, pre- para qué exacto, pregunta si no quiere la respuesta? exacto, exactamente. Bueno, y la segunda cosa que yo creo que también pasa, gracias Loreta, que en el primer comentario cuando el profesor sobreinterpreta la evidencia. ¿Ya? El primer comentario, el estudiante lo que hizo fue escribir una palabra informal en un contexto formal. ¿Ya? Entonces es como se sacó la casa cuando hacen una fiesta, entonces como sacó es como un contexto más informal. Entonces equivocó el habla. Eso es todo lo que hizo el alumno. Entonces teníamos una habla académica en la cual se supone que tenía que escribir un informe o una ficha y él a veces nos pasa que escribimos, y yo también soy muy informal al hablar, pero cuando me toca escribir pongo muy formal. Pero también digo pega y no digo trabajo, por ejemplo. Entonces hay personas que se molestan cuando yo digo pega y tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque estoy en un contexto formal. Entonces, ¿qué es lo que hizo el alumno aquí? Fue un poquito más bilingüe, escribió con dos hablas, y entonces lo único que tenía que hacer, espero yo, el profesor era comentarle que esa palabra no es adecuada en este contexto y que la cambie. Pero sobreinterpretar que esa palabra significa una falta de respeto hacia el profesor, entonces lo que hay allí es una sobreinterpretación de evidencia. Entonces el profesor está leyendo la intención del alumno y el alumno
probablemente jamás tuvo esa intención. Entonces lo que está haciendo, por eso se enojó, por eso escribe con mayúscula. Entonces hay muchas veces que ocurre que los profesores cuando leen los trabajos de los alumnos o escuchan sus presentaciones, atribuyen evidencia donde no la hay o intenciones donde no las hay y responden respecto de esa atribución y no respecto de la evidencia directa que es lo que el alumno escribió. Entonces, cuando otra persona lee el trabajo no encuentra lo mismo. Pero viste que me ofendió. No, no te ofendió. Se cambió de palabra, eso es todo. Entonces, hay algo allí que uno tendría que moderar para justamente entender que uno, en general, cuando dice, esto tú no lo hiciste, esto te lo hizo tu mamá, eso ahí está sobreinterpretando una evidencia porque no tiene ninguna claridad. Esto es imposible que tú lo hayas hecho. Esto lo hiciste tú. O sea, me estás ofendiendo porque eso, ¿me quieres engañar? Ese tipo de comentarios aparecen en muchos tipos de em, revisiones que hacen los profesores al trabajo de los alumnos. No digamos feedback todavía porque estamos cuestionando si esto es realmente feedback o qué tipo de feedback es. El siguiente comentario, porque el último ya lo comentó la Loreta, que tiene que ver con la postura negativa del alumno, pero el del medio, cuando dice, no es mi tarea, no se entiende lo que quieres decir. Yo lo leo, yo lo entiendo, pero a lo mejor estaba muy enojado y no quería corregir nada. Entonces, lo que ahí dice, no es mi tarea corregir tus errores ortográficos ni de reacción. Allí lo que uno podría decir, comentarte, sí, mira, internamente yo como profesor digo ya a estas alturas, en cuarto medio, tener que corregir cosas que son simples, no sé si me corresponde, pero es lo que yo pienso internamente, no es lo que yo le digo al alumno, ni menos lo escribo. Entonces lo que yo digo, o sea, sería posible que le presente este texto antes de entregármelo a mí, a un compañero, para que te revise tu ortografía, porque efectivamente hay palabras y la forma de que tú las unes no me permite entender. Listo. Pero yo leo este texto y sí me permite entenderlo, así que yo creo que tener cosas muy menores. Con ese tipo de comentarios no le entrega información de cómo mejorar, en ninguno de los casos. Ni en el caso uno, que es la falta de respeto, ni en el caso 2 de la ortografía, ni en el caso 3 que es respecto a los aspectos positivos de la Constitución. Ojo, que dos de los aspectos comentados no tienen nada que ver con historia, tienen que ver con la forma de escribir. Y solamente uno tiene que ver con historia. Y ese uno apela e interroga a la opinión personal del alumno. Entonces, tampoco está tocando temas propios del objetivo de aprendizaje. Es un tema interesante que hay que darle una vuelta. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que al parecer bajo el título de retroalimentación existen dos visiones, así como pongámoslo en dicotómico. ¿Ah? Yo sé que puede haber muchas más posibilidades, pero yo prefiero ponerlo en dicotómico porque me es más fácil para explicarlo. Una retroalimentación que se le puede llamar tradicional, que es la que se llama lila, digo yo, porque está escondiendo. Recuerden que el color lila esconde el rojo. Entonces, detrás de esta tradicional hay un lápiz rojo escondido del profesor que corregía con lápiz rojo. ¿Se acuerdan cuando nos hacían corregir con lápiz rojo? Bueno, yo corrijo con verde, por eso puse el verde a este lado, ¿ya? Entonces, detrás de esta retroalimentación que acabamos de revisar, que estaba en lila, aparece una visión que es el profesor el único que puede entregar retroalimentación. Entonces, hay una visión que se llama unilateral, que es de exclusiva responsabilidad del profesor, donde no existe la posibilidad de que entre ellos se revisen, ni menos que se autoevalúen, que fue lo que vimos la semana pasada. Sandri, La segunda idea fuerza. Sí, perdón. es que Dulce escribió en el chat, puso aquí acostumbramos pasar los mensajes para que un compañero lo revise antes de enviar a un grupo. Ah, qué bueno, qué bueno. Como, Súper, súper buena. Es como una vigilancia ética. Yo lo agradezco, porque de verdad cuando uno escribe, el que lee, lee con la intención, con eso, cuando le pone mayúscula y puede sentir que, y además hoy día pueden ser acusados de maltrato con un tipo de comentarios como los que acabamos de revisar. Segundo elemento, fuerza. Primero, en la visión del profesor, sería profesor céntrica, es la única persona es competente para dar realimentación porque el que sabe lo que hay que hacer es el profesor, por tanto los alumnos quedan invisibilizados en ese proceso, por tanto, ni siquiera pensar en autoevaluar sin que el par le revise un trabajo, que fue lo que vimos la semana pasada, es, corrige. Esa es lo que me gusta la palabra, porque es un feedback correctivo. ¿Qué significa corregir? Agarrar un lápiz rojo y decir, esto está bueno, esto está malo. Y nada más, que significa casi lo mismo que uno ponía un ticket que significa un punto y una X que significa 0 puntos. Y nunca la persona puede aprender con correcciones. ¿Por qué? Porque la corrección cierra el ciclo, te dice esto no está logrado, te pone un cero o te pone un punto. O sea, en el fondo lo único que falta allí, después de hacer la corrección, es poner la calificación. Entonces, lo único que hay aquí es que no hay calificación, nota, pero sí hay corrección.
Entonces, la corrección no permite aprendizaje. Entonces, el feedback correctivo no es feedback del bueno, así como el colesterol del bueno, ¿ya? Y de cierta manera, lo que habíamos hablado, que este tipo de comentarios no da posibilidades a mejorar. Es decir, no mantiene el loop, porque son comentarios de ciclo, perdón, de clausura del ciclo. Es decir, yo te digo que está malo y que no es mi trabajo hacerlo ni mejorarlo. Así que está malo. ¿Ya? O sea, ¿cómo escribes así? Un comentario abierto sería, puedes mejorarlo, puedes cambiar la palabra, ese sería abierto, completo el loop con lo que hace el alumno. Pero cuando yo le digo esto está malo, ¿dan ganas de mejorarlo? O sea, ¿está abierta la posibilidad de mejorarlo? Parece que no. Entonces, cuando uno está corrigiendo, lo que está haciendo es casi poner nota. Y con eso está cerrando la posibilidad de que el alumno reelabore o reescriba el informe. ¿Ya? Y en ese sentido, este feedback, que es el feedback oscuro, rojo se puede decir, pero es tradicional y correctivo, está basado en teorías conductistas del aprendizaje, donde lo que más importa es que yo te premio o te castigo, o te apruebo o te desapruebo. Ojo, apruebo o desapruebo a la persona, o apruebo o desapruebo la tarea. En este caso, desaprobó a la persona cuando le dijo que le faltó el respeto y desaprobó el trabajo cuando dijo que no quería corregir sus errores ortográficos. Y desaprobó al alumno cuando le dijo que no le gustaba su opinión. Entonces, estuvo todo el rato desaprobándolo. Entonces, con eso no dan ganas de aprender. Por otro lado, está el feedback efectivo y sostenible, donde se plantea esta idea de la multilateralidad. Es decir, nosotros necesitamos un feedback que haya, que fue lo que vimos la semana pasada cuando hablamos del feedback interno y del feedback externo. El feedback interno es el que se provee el propio alumno respecto de su desempeño. Y el externo son otros. Y esos otros son los pares, el profesor y en el mundo técnico profesional el tutor de práctica, por ejemplo, ¿ya? Y entonces en ese sentido, ese feedback lo que hace es lo que dice un autor que es muy conocido, que se llama Dylan Williams, que habla de la caja negra de la evaluación, que se llama black box. O sea, abre la caja negra y le dice, mira, para que tú puedas darte feedback tienes que saber lo que se espera que tú hagas y qué significa un trabajo bien hecho. Entonces te voy a pedir que tú compares tu trabajo con un trabajo bien hecho que yo le entrego, que sería un exemplar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y vas a poder entonces autoevaluar tu trabajo y buscar las cosas que puedes mejorar y las cosas que debes mantener porque están bien hechas. Eso es lo que yo esperaría. Y eso, por supuesto, no ocurre en el aula. Entonces el profesor le pasa el trabajo a un compañero y dice, revísenlo. Y esa cuestión tampoco sirve, porque necesitamos que el profesor enseñe a los alumnos a darse feedback. Y en ese sentido, entonces, este feedback, más que enjuiciador, que es la palabra que se ocupa en el lado correctivo, es un feedback descriptivo, o sea, describe lo que está bien hecho y describe lo que puede mejorar y le señala cómo. Entonces le dice, mira, esto que acabas de hacer está bien hecho y lo describe. No pone tickets, porque el ticket también es un juicio, también es correctivo. Corregir significa poner ticket y poner X. Decir no o decir sí. Cuando a mí me dicen sí y me saco un 7 no sé por qué está bien hecho, independientemente que haya tenido todo correcto. ¿Por qué? Porque no describe lo que está bien hecho. Por eso que la calificación no genera aprendizaje. Lo que genera aprendizaje es la retroalimentación, que es información acerca del desempeño. Y yo lo puedo entregar antes de la calificación. Y la persona está segura que le fue bien. O sabe exactamente en qué falló y en cómo lo puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Que la retroalimentación se entregue antes de la calificación, que se entregue de manera descriptiva y que permita que el alumno complete una mejora del trabajo, que le permitan cerrar el loop, porque él hizo el trabajo, se lo entregó al profesor, el profesor comentó, hizo comentarios, espero no destructivos, sino que constructivos, y el alumno entonces lee sus comentarios que le llegan y hace la mejora y se lo entrega al profesor. Ese sería un loop. Y ese loop entonces permitiría que la fase siguiente, que es la sumativa, que es la calificación de ese trabajo, haya incorporado las recomendaciones del profesor que entregó en el feedback y por lo tanto sea un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque es una mejor versión. Eso es lo que yo espero. Eso se llama loop. Y en ese sentido, entonces, esta mirada y este enfoque que es feedback efectivo está basado en teorías socioconstructivistas del aprendizaje, donde da cuenta de las fortalezas en el aprendizaje y también de los aspectos de mejora. Ese sería como el enfoque que estaría detrás, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, el ejemplo que acabamos de ver, donde dice se sacó, ¿cómo escribes así? Es una falta de respeto. Yo, por ejemplo, lo mejoraría diciendo, ocupas una palabra informal.
te pido, y lo pondría en negro, no lo pondría en lila, porque no tiene ningún sentido ponerlo en rojo, en lila, en otro color, a no ser que yo le diga, mira, voy a escribir en este color para que me destacar lo que yo escribí. Y ahí puedo decir, voy a escribir en azul, voy a escribir en verde, etcétera, ¿ya? Pero le avisas a él que el color lo estás haciendo para poder mostrar que vas a insertar un comentario. Y ahí entonces tú dices, se sacó, que es lo que yo diría, en mi ejemplo, ocupas una palabra informal, te pido que la reemplaces por una más formal. Eso es todo. Nada más. Y no siento que es una ofensa, ni que me agrede, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, el último comentario que hizo el profesor dice, me parece muy negativa tu postura. ¿Existe algún aspecto positivo de la Constitución chilena con respecto a la educación? ¿Cómo ustedes lo mejorarían? ¿Qué harían ustedes aquí? ¿Qué dirían en vez de decirlo así? Porque decirlo así es ofensivo para el alumno. Lo agrede, no lo deja opinar, parece que el profesor quiere que responda algo que él quiere. Yo, ¿Harían una yo, mejora? yo le diría, has nombrado dos cosas negativas, o sea, dos aspectos negativos. Em, será que puedes nombrar algún aspecto positivo? O me En falta, con- de acuerdo a Te la falta indicación, uno, me falta uno ¿sí? que sea Y, si, positivo. y explícame, si no encontraste ninguno, explícame por qué. Más que Exacto, decir, mira, si yo le saco el puro comentario de adelante y hago la pregunta me queda genuina. Lo que pasa es que la exacto, pregunta, después el comentario queda como ironía. Es el tal tema. cual. Parece un comentario irónico, ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué es lo que resumiríamos con estos cuatro autores que me encantan? Son cinco en realidad. Respecto al feedback, solamente un resumen porque esto yo lo presenté la sesión pasada, pero quería igual que abrocharlo para poder seguir avanzando en un poquito más lo que nos toca el día de hoy. Primero, yo elegí cuatro autores también con un enfoque género. Susan Brookhart, que es la primera, Roy Sadler, que es el segundo, Valerie Schutt, que es la segunda, y después viene un matrimonio. David Baur y Elizabeth Mollow. Entonces, esta es la parte farandulera de la evaluación del feedback, ¿ya? Pero es para que ustedes lo conozcan, ¿ya? ¿Y por qué elijo autores? Porque ustedes cuando también presenten temas, elijan autores intencionadamente. No tiene por qué, decidan elegir autores, que muestren también la diversidad de autores que escriben en el tema. Entonces, aquí hay mujeres que escriben, de hecho son tres versus dos. Entonces, tengo un énfasis allí porque me interesa enfatizarlo. Ojo, ¿ya? ¿Qué dice Susan Bruger? Dice que yo debo permitir que el feedback reconozca, que los estudiantes puedan reconocer sus fortalezas y también las áreas de desarrollo. ¿Qué me pasa a mí cuando yo doy feedback? Como yo siempre tengo un feedback muy encima probablemente de la sumativa, entonces yo me concentro en lo que le falta. Entonces mira, yo me concentro en todo lo que le falta y por mejorar, para llegar, entonces le doy, mira, te sugiero que, le sugiero cosas, pero desconozco que el alumno, para mantener la motivación y también su ánimo por seguir mejorando, necesita que tú reconozcas lo que está bien hecho. Entonces, no es solamente decir lo que le falta, tiene que balancearse. Qué dice Brookhart? Entonces dice, mire, fíjese bien en reconocer y describa lo que está bien hecho, las fortalezas del trabajo, para que el alumno las mantenga y ofrézcale sugerencias acerca de lo que tiene que mejorar. Ese es el balanceo mínimo de un feedback, cosa que tenemos que hacer para efectos de nuestro trabajo con los estudiantes y también permitir que ellos lo hagan así. Segundo elemento, Roy Sattler dice, el padre de la evaluación formativa, dice el poder del feedback. El poder del feedback. El feedback solo es efectivo no cuando el profesor entrega retroalimentación, sino que es por quien la recibe. Entonces, el foco, el que uno mira cuando está diciendo que el feedback es efectivo, no es lo que hace el profesor, sino que es lo que hace el alumno con el feedback que obtiene o que recibe. Entonces, si el alumno recibe feedback y no lo usa para mejorar su tarea evaluativa y reducir la distancia entre su trabajo y la meta de aprendizaje, entonces no es efectivo. Entonces, solo el feedback es efectivo cuando es capaz de movilizar al alumno para hacer la siguiente mejor versión de su trabajo. Por lo tanto, ya mi objetivo cuando doy feedback no es entregar feedback, es hacer que me llegue la tarea mejorada. Y si ese es mi objetivo, escribo otra cosa, pues no lo ofendo, por ejemplo. No lo molesto, no escribo con lila, hago otra cosa, hago algo distinto porque el enfoque es distinto. Entonces, cuando yo cambio el propósito, entonces cambia la forma en que yo escribo o cambia la forma en que yo hablo con mi alumno. ¿Se entiende? Y ahí entonces me parece potente el que el mismo alumno se dé cuenta, más que yo se lo diga. ¿Ya? No por último, Valerie Schutt me gusta porque ella dice una cosa que es potente. El feedback no se trata solo, en la mirada más inmediata, de que el alumno haga un buen ensayo, ¿ah? Una buena ficha como el caso que revisamos recién. Escriba un buen cuento, haga un buen afiche,
haga una buena investigación, haga un reporte bueno, haga una tesis doctoral. No se trata de eso. Sí, también, en lo inmediato sí, pero lo que hace el feedback y lo que debiese pensar usted cuando da feedback es que lo que usted quiere hacer es modificar el pensamiento del alumno. Y esa parte es la parte central de esta cuestión. Yo lo que quiero es que el alumno piense y se dé cuenta que él siempre puede modificar y mejorar su aprendizaje. Siempre. Y ese es un cambio de mentalidad y de pensamiento en el alumno. O sea, por tanto, todo lo que yo hago para que haga un portafolio mejorado, que haga un proyecto, es una excusa para cambiar su pensamiento. Y el pensamiento es, siempre puedo mejorar mi aprendizaje. Y esa cuestión es una competencia que le va a acompañar toda la vida. ¿Ya? Por eso que creo que es importante hablar de ello. Esa competencia se llama juicio evaluativo, lo podemos ver más adelante, pero lo que quiero mostrarles es esto nomás. Y por último, que es mi última definición, que yo elijo 4 definiciones y no más, porque creo que con esas 4 como que damos cuenta de lo que significa la retroalimentación y el enfoque que yo los estoy invitando a participar, es que David Baud y Elizabeth Molow dicen, mira, la retroalimentación es un proceso en el cual los alumnos, dice, obtienen información. A mí me gusta esta idea. No reciben, obtienen, o sea, salen a buscarla. No están esperando que les llegue. No, a mí nadie me dijo. Es el alumno pasivo que no nos sirve mucho, ¿no? Es el alumno, no, es que nadie me avisó. No, la profe no me dijo que yo tenía que arreglarlo, así que no lo arreglé. Ah, no, ninguno de mis compañeros me avisó. Entonces, esta cosa como media pasiva, media responsabilizando al profesor, porque los profesores sí que dieron feedback durante la pandemia y terminaron reventados entregando feedback en la pandemia, tampoco nos sirve. ¿Por qué? Porque hace de un alumno pasivo. Necesitamos un alumno activo. Por tanto, yo necesito que el alumno obtenga información sobre su aprendizaje. ¿Y cómo es eso? Buscando información en el profesor o pidiéndole a un par que revise o haciendo su revisión propia. Entonces, un alumno que obtiene información es un alumno autorregulado, que se pregunta si está llegando a la meta y si ya llegó o qué le falta para llegar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que él va y pide. O le pregunta, profe, ¿cuándo nos va a entregar retroalimentación? Cuando ustedes quieran, ¿puedo pedírsela ahora? Entonces ese niño está ahí, como diría Bauch. ¿Y acerca de qué obtiene información? Entonces ahí me parece interesante esta idea que plantea Baud, que como que nos introduce lo que significa el feedback, que es lo que vimos la sesión pasada cuando explicábamos lo que significaba el juicio evaluativo. Eh, el alumno, el feedback en el fondo es comparar. Se obtiene al comparar. Es una información que se obtiene cuando la persona que entrega feedback compara las similitudes y las diferencias entre el trabajo hecho por el alumno y el buen trabajo, o el trabajo bien hecho, o el estándar de calidad del trabajo. Es decir, yo creo que comparo, no, yo no lo comparo con el objetivo de aprendizaje porque eso es muy abstracto. Yo lo que comparo es un producto, que por ejemplo es un ensayo, con un ensayo bien hecho. Entonces yo pongo en carne los criterios, los encarno, los pongo en acción, si es un desempeño, si es una presentación, lo que sea, a través de un conjunto de herramientas que el profesor debe disponer o preparar cuando él quiera que el alumno haga esta comparación, cuando quiera que un par haga la comparación o cuando el propio profesor hace la comparación. Y cómo entonces él busca en esta comparación entre el trabajo hecho por el estudiante y el trabajo bien hecho, por decirlo de una forma, que es el criterio de calidad representado, no es el OA leído, sino que es representado en exemplars, por ejemplo, que es una forma de comparar, y ahí encuentro en esa comparación similitudes y diferencias. Me encanta esta idea. Entonces, lo que yo encuentro similitudes con mi trabajo, yo digo, esto está bien hecho. ¿Ah? Fortaleza mi trabajo son las similitudes. Y cuando yo encuentro diferencias, o cuando un par o mi profesor encuentra diferencias, entonces eso es lo que tengo que acortar la brecha. Respecto a las diferencias, ¿para qué? Para generar una mejor versión de mi trabajo. Esa sería como la lógica. A mí me gusta esta idea de la palabra versión y no borrador, porque la palabra borrador esconde borrar y yo no quiero que se borre nada, porque uno deja de aprender cuando borra y uno aprende más cuando lee las versiones del trabajo. De versión, mejor versión es una mejor palabra que decir borrador, porque está la tendencia a borrar y yo en los portafolios que le pido a mis alumnos no borran nada, sino que van leyendo sobre el trabajo y las mejoras que van haciendo y se van dando cuenta de cuánto avanzaron, que también es importante. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a revisar solamente como estas columnas largas
de tipologías de feedback y por último les voy a proponer una sintaxis mínima de un feedback, ¿ya? Voy a pasar más o menos, no sé si rápido, pero de una mirada em, em, específica de ciertos autores que me parecen importantes, ¿ya? Primero voy a partir de esta parte que está al centro, que es la señora Susan Brooker, que tiene un libro muy interesante, Cómo se entrega feedback, que es un libro muy práctico, donde dice inmediato, diferido, qué cantidad, qué modo, cuál es lo más pertinente, oral escrita, audio video, individual, grupo pequeño, curso completo, o sea, todas estas modalidades de feedback, de qué hacer en qué, cómo hacerlo. Más que decir qué se dice, sino que es cómo se hace, creo que es importante que ustedes también lo revisen. En general se sugiere siempre un feedback diferido, por lo menos el feedback del profesor diferido. ¿Por qué? Porque usted necesita que ese alumno revise antes de entregárselo a usted. Así que por favor siempre difiera, ¿ya? Solamente se recomienda el inmediato cuando lo que usted está enseñando es muy procedimental. Entonces no puede dejar pasar el tiempo porque es muy concreto, es un procedimiento muy fino que tiene que ir revisándose paso a paso, especialmente los que trabajan en TP cuando tienen que trabajar con maquinaria. Entonces ahí probablemente no conviene tanto el diferido, pero sí convendría el inmediato. Pero en la mayoría de los aprendizajes lo que se sugiere es que esté diferido para que el alumno pueda generar una primera revisión, o sea, una autoevaluación. Cantidad, uno puede decir que la cantidad de información suficiente para que el alumno pueda hacer la siguiente mejor versión. Entonces, usted no piense en usted. Cuando escriba el feedback o grabe un audio o hable con su alumno, piense en él. ¿Qué información necesito en cantidad de entregarle para que él pueda procesarla? Porque hay una cantidad que llega a ser abrumadora, excesiva, que él es incapaz de procesar. No lo bloquee, no lo deje paralizado. Escriba, hable o grabe un audio de aquella información que sea suficiente en cantidad para que el alumno haga su siguiente mejor versión. Entonces, usted no quiere la tesis doctoral de la vida, usted quiere que él mejore los objetivos. Entonces, dígale que mejore los objetivos y propóngale una forma de mejorarlo. Y a lo mejor en la siguiente vuelta hará otra cosa, pero no puede abrumarlo, porque cuando es excesivo es abrumador. Cuando es insuficiente, cuando le pone ok, le pone no, hazlo nuevo, hazlo de nuevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es mi tarea corregir tus errores. Entonces, si no es tarea, quién lo va a hacer? Eso sería insuficiente. Cuando le ponen unos signos de interrogación, unas marcas que no sirven de nada porque no es información que mejore el aprendizaje. Oral, escrito, audio, video. Mira, el oral a mí me gusta, pero no es práctico, porque el alumno no va a guardar nunca la información que le entregaste. Entonces, por eso que a mí me gusta que se grabe. Entonces, yo digo, mira, voy a entregarte un feedback porque yo puedo gesticular, puedo mover los brazos, etcétera, puedo dar énfasis, pero yo sé que se va a olvidar de todo lo que le estoy contando y no va a poder escucharlo ninguna vez más. Entonces, va a estar tan preocupado de mirarme y de interactuar conmigo que no va a escuchar nada de lo que le estoy diciendo. Entonces, yo voy a perder ese tiempo. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que utilice el audio. Usted puede incrustar audios dentro de los textos de los niños. Y si no, por escrito usted se lo lee o se lo leen entre ellos, pero no, la entrevista oral es una situación demasiado estresante para un niño. Entonces va a estar tan preocupado de la situación comunicativa que no va a entender nada de lo que usted le está diciendo. Él le va a decir, sí, ¿entendiste? Sí. Pero ¿cómo? Si te dije, me dijiste que habías entendido, sí, entendió lo que puedo entender en un minuto. Eso es todo. Em, Audiencia, voy a ir de atrás para adelante. Cuando usted entrega un feedback a un curso completo, porque todo el curso no aprendió un cierto tema, el feedback es para usted, no para el curso, porque es feedback para su enseñanza. Hay algo en su enseñanza que no enseñó correctamente, o que no afinó correctamente, o no fue preciso, que todo el curso entendió otra cosa. Cuando todo el curso aprendió otra cosa o entendió otra cosa es porque el feedback es para la enseñanza del profesor, no es para el estudiante. Por lo tanto, usted tiene que, cuando haga esa sesión de curso completo, tiene que pensar en cómo lo enseño de otra forma, no de nuevo, porque si lo hace de nuevo lo va a hacer igual. Y no tiene que serlo igual, tiene que serlo distinto. ¿Para qué? Para lograr el aprendizaje. Por lo tanto, ese feedback que se llama curso completo es un feedback para el profesor y su enseñanza, o la estrategia que ocupó, o los ejercicios que vio, o el material que ocupó. Individual, la atención del feedback individual es que está el alumno y el texto, o el alumno y el material, el alumno y el audio, y probablemente sin mucha mediación. Cuando es individual, primero es más lento, y segundo, falta la mediación del par. Entonces, ¿qué sugiero yo? Sugiero yo que te escriba retroalimentaciones individuales, o sea, intervenga los textos de los estudiantes o los trabajos de los estudiantes, las tareas evaluativas, y los junte en grupos de 4 o de 3 personas que tengan un similar desempeño.
y haga que entre ellos se lean el feedback y se den ellos mismos andamiaje al feedback. Y usted se queda con los grupos de los alumnos que están mucho más lejos de la meta para poder andamiarlo usted, pero el resto se pueden andamiar entre ellos. Esa es una muy buena estrategia. Entonces, ahí lo recomendado sería grupo pequeño. Y por último, voy a mostrarles una clasificación que es muy linda que hicieron dos investigadoras, dos matemáticas, investigadoras del mundo de las matemáticas que observaron clases y encontraron que en las clases que observaron, muchas clases, eh, se daban perdón, 8 tipos de feedback, ¿ya? 4 del lado oscuro de la fuerza, que son el feedback enjuiciador y correctivo, y 4 del lado luminoso de la fuerza, que es el feedback que es positivo, que permite el aprendizaje. Yo espero que nuestras prácticas de retroalimentación estén lo más cercanas posibles a la retroalimentación descriptiva, que son estos cuatro cuadrantes, que son los CD y no los AB, pero nos damos cuenta, tristemente, dado el ejemplo que les mostré, que es un ejemplo contemporáneo, cercano, que sí, porque estamos dando una retroalimentación que no es muy descriptiva ni muy efectiva, sino que es más bien enjuiciadora, correctiva y que lo que hace es dañar, en algunos casos, a la persona del alumno. Entonces, ¿qué encontraron ellas? Que hay un tipo de feedback que es contraindicado completamente, que son los famosos A, y los A están el A1 y el A2. Los dos son malos, los dos son un feedback de mala calidad, por decirlo así, pero los dos cohabitan. En el caso de uno, que premiar, entregar décimas, por ejemplo, es una forma una práctica bien común, entregar stickers, regalar cosas, dejar más tiempo en el recreo, por ejemplo, hacer paseos, son formas, obsequios, son formas de premiar a los niños y los premian en relación a ciertos aspectos logrados en su aprendizaje. O bien castigar, que es la versión negativa del premio, que sería un A2. Y castigar significaría quitar décimas, quitar recreo o quitar privilegios. Ya no golpear, porque no se estila y ya está completamente de la edad media esta idea del castigar físicamente, pero hay un castigo que es psicológico y también un castigo físico, ¿ah? Que es quitar privilegios, por decirlo así. Físico en el sentido material, ¿ah? No quise decir físico de golpear, sino que quitar privilegios, para ser bien precisa, porque esto va a quedar grabado. Y lo que más común ocurre en las escuelas chilenas es que se les apruebe y desapruebe las tareas, que cuando se le pone un ticket o una X, ticket aprobar, X reprobar o desaprobar, y también que se les apruebe o desapruebe a la persona. Por ejemplo, me faltaste el respeto, desaprobar a la persona. Buena niña, no esperaba menos de ti, aprobar a la persona. ¿Ah? Te felicito, lo has hecho precioso, estoy súper orgullosa de ti. Son puras comentarios de aprobación a la persona. Y son súper delicados porque tanto los B1 como los B2, las aprobaciones a la persona y las desaprobaciones a la persona, pueden dañar la autoestima y autoconcepto académico de los niños y eso puede ser perjudicial. Y por otro lado tenemos la retroalimentación de los logros y de los aspectos por mejorar, que se le llama feedback descriptivo, porque describe lo que está bien hecho, ese describe los logros, que se le dice C1, o le especifica lo que hay que mejorar, que sería un C2. ¿Ya? Uno esperaría, para tener una buena sintaxis de feedback, que yo reconozca y describa los logros y además le muestre cómo seguir mejorando y los aspectos que tiene que mejorar. Y también hay una posibilidad que son los famosos D, que es una mirada bien interesante, donde el alumno es agencia, es decir, la potencia fundamental es del alumno, donde el alumno diseña cómo mejorar. Es decir, más que yo le diga a él qué tiene que mejorar, yo solo le hago, se llama feedback de pregunta, solo le hago una pregunta. Le digo, ¿estarán todos los objetivos o todas, no, estarán todas tus conclusiones basadas en evidencia? Oh, y entonces, ¿qué hace el alumno metacognitivo? Esta pregunta me está diciendo que parece que el profesor encontró alguna de las conclusiones de mi estudio, de mi investigación o de mi reporte, que le faltaba evidencia. ¿Y qué va a hacer él? Va a buscar una por una para cotejar si están correctas. ¿Y qué hace un alumno que no es metacognitivo? Le dice, profesor, dígame cuál mejoro. ¿Cuál? ¿La uno, la 2, la 3 o la 4? Yo lo hago. Feliz. Yo dispongo de tiempo, así que por favor dígame cuál. Y ese alumno no va a lograr responder a la pregunta metacognitiva del profesor porque el profesor la hace para que el alumno lo revise, no para que él tenga que decírselo. Y el generar mejores niveles de logro es cuando yo le digo, cuando el alumno llega muy rápidamente a la meta. Entonces ahí lo que yo hago es decir, bueno, tendré que revisarla para la próxima vez, entonces yo le muevo, sin cambiar el OA, por supuesto, le muevo un componente del contexto y digo, ¿qué pasaría si esto mismo que tú acabas de hacer
em, funcionaría con no sé, una condición puntual contextual, por ejemplo, cuando hay porcentaje de humedad mayor. ¿Pasaría lo mismo? ¿O qué pasaría si esto se lo explicas a un niño de segundo básico? ¿Sería igual el díptico que hiciste? No, pues profe, ¿por qué? ¿Y si se lo presentas a un abuelito, a tu abuelito, lo leería igual? No, pues tendría que hacerlo de otra forma. Entonces, ¿qué tendría que mejorar o cambiar para que tú esto lo... No, lo haría entonces ahí lo haría distinto. ¿Cómo lo haría? Así. Y entonces le haría un nivel de logro distinto que incrementa lo que ya hizo. Ese sería como el D1 famoso. Es muy lindo ese. Es bien poco logrado porque en general uno siempre se plantea objetivos desafiantes y plantea, pero es posible que también ocurra que mis alumnos logren rápidamente la meta y entonces yo tengo que desafiarlos a contextualizarla o poner una condición distinta, que sería como cambiar la condición o contexto donde ocurre la meta. ¿Ya? ¿Sabe? Perdona Eh, ahí, una sí. pequeña pregunta sobre este de uno. Ah, perdón. Que me encanta porque en el fondo siento que ahí es donde uno entra en el fondo como a hacer reflexionar al estudiante sobre su propio pensamiento. Exactamente. ¿No es cierto? Y eso Sí. yo creo que es como unos niveles más profundos de conocimiento que uno puede lograr. Porque en el fondo cuando ya eres crítico y eres capaz de posicionarte desde distintas partes para explicar algún fenómeno, ¿no es cierto? Claro, pero además, como es metacognitivo, o sea, no entorpece nada el OA, porque el Exacto. OA tiene una dimensión cognitiva. Entonces yo mejoro el OA y además mejoro la metacognición de ese alumno. Entonces el alumno es capaz de tomar ese aprendizaje y transferirlo a otro ámbito. Y lo puede transferir sin necesidad de cambiar ¿me entendió? ¿No? Entonces, en ese sentido, la apropiación con ese aprendizaje es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión cognitiva y una dimensión metacognitiva en el caso del ejemplo que estamos viendo. Exactamente, que lo que pasa es que me llama la atención porque eso sí que nunca lo he visto. En general he visto como ya, como que, no, es que este está muy bueno logrado, pero en realidad esa profundidad, obvio que todos se la podemos dar, esta mirada, este cambio de mirada, esta metacognición, lo encuentro espectacular, me encantó, bueno, ese Pero era es mi que, pero es comentario. que, pero es que además esto lo vamos a revisar el jueves. ¿Por qué? Porque la sala es diversa. Totalmente. Entonces, tú siempre piensas en los alumnos que están más desventajados respecto del OA, lo que tiene una brecha gigantesca respecto del OA, que la distancia entre su primera versión y la versión que uno espera que ellos lleguen es gigantesca. Y no los que llegan de inmediato, con un solo loop. Entonces, cuando los que llegan de inmediato, como que tienen que esperar a los demás. Y esa cuestión también la encuentro injusta, porque uno Obvio. espera que la evaluación sea justa cuando te exija tu máximo y cuando tú puedas desarrollar mejores niveles de logro. Y en ese sentido, entonces, ese D1 está pensado para Súper. probablemente entender la diversidad en el aula, que un poco lo vamos a ver el jueves cuando trabajemos el tema de la diversificación. Ya, Ya, súper, eso. gracias. Vamos entonces a la última, perdón, eso ya lo expliqué. Y por último sale John Hattie, que es como uno de los más connotados investigadores que dentro hizo un metaanálisis donde él detectó y estimó el efecto que tiene el feedback en el aprendizaje. Entonces, él efectivamente logró estimar a través de un metaanálisis que hizo que uno de los factores que más explica el aprendizaje es la retroalimentación, pero no cualquiera, como yo dije, como el colesterol, la buena, o sea, en la retroalimentación efectiva y que genera aprendizaje sí, sí, solo sí, se enfoca, vamos a ver en cuáles de los 4 niveles que él propone o focos en la retroalimentación, se enfoca en los lugares adecuados, ¿ya? Y no en los lugares que puede generar daño en los niños o lugares que en realidad no genera aprendizaje, ¿ya? Entonces, él dice, mira, ¿qué contiene la retroalimentación? ¿Qué es lo que contiene? Que esto es lo último yo creo que vamos a revisar y terminamos con la sintaxis para poder ser cuidadosas con el tiempo. Tenemos 4 niveles o focos de feedback, ¿ya? Y él siempre dice los 4. A mí me gusta esta cuestión, porque yo podría invisibilizar el cuarto, ponte tú, ¿ya? Porque el cuarto no es feedback, pero igual él lo plantea porque si no, lo olvidamos. Y cuando lo olvidamos, empezamos a hacerlo invisible. Y cuando es invisible, es más soterrado, ¿ya? Lo voy a explicar al tiro. El primer foco sería en la tarea, es decir, ¿qué es lo que hace el profesor o qué hace el compañero cuando es un par? Mira el trabajo del compañero y le dice, te falta un aspecto negativo. Te falta uno, listo. La tarea te falta uno, listo. Eso es todo. Hay una palabra que está mal escrita. Ya, esa sería tarea. Ya, está mal escrita, cambia esa palabra. O mira, escribiste con mayúscula todas las siglas y no sé qué.
o escribiste con minúscula y tienes que no sé qué, ¿ah? Concreto. O sea, es como alguien que te revisa el texto o el trabajo y te va diciendo las cosas que le faltan en cada uno, ¿ya? Esa sería tarea, característica del trabajo y le pide que detectando los errores, que lo mejore. Eso es agotador. Perdone que le diga. Nuestros profesores en Chile se dedican a dar feedback de tarea. Y eso es agotador. ¿Por qué? Porque si, no sé, en un mismo informe 50 veces está escrito con minúscula la palabra y no la corrige las 50 veces, el alumno la va a mirar y no la va a corregir si no se la pidieron que la corrigiera. O sea, el feedback de tarea saca lo peor del alumno. Si el profe no la modificó, no la va a modificar él, aunque se dé cuenta que está mal escrita. Eso es lo que dice Sadler. Entonces, ojo con el feedback de tarea, provoca adicción en el alumno, se pone pasivo y no activo en obtener información. Entonces, yo no necesito eso. Yo digo, ocupe el feedback de tarea para ilustrar dónde tiene que mejorar. Mira, entonces se va al siguiente nivel que se llama feedback de proceso. O sea, usted se da cuenta que su alumno tiene una dificultad al rotular los gráficos sistemáticamente. Todos los títulos están mal puestos los rótulos, o invierten los ejes, no se basan en no sé qué, bueno, cambia la escala, lo que sea, ¿ya? O usted se da cuenta que sistemáticamente el lenguaje escribe con palabras informales, que fue lo que nos pasó en el ejemplo que vimos al principio. Entonces, ya no es una vez nomás, sino que sistemáticamente en distintas partes del informe. Entonces, usted le dice, mira, y entonces uno pasa del feedback de tarea al feedback de proceso y le dice, mira, detecté que en tu escrito ocupas muchas veces o varias veces palabras informales en un contexto informal. Te voy a pedir que cada vez que encuentres una la reemplaces. Por ejemplo, y tomas un ejemplo y pones sacó, y aquí yo hubiese puesto obtuvo. Ahora te pido que hagas tú el resto. Y lo hace él. ¿Se entiende, no? Entonces ahí lo que yo digo, feedback de proceso. Porque si no, en el fondo tú vas a terminar haciéndole el trabajo al alumno. Y no es el objetivo. El objetivo es que él sea consciente de su mejora, ¿ya? Eso. Y el último, tercer nivel, que es el maravilloso, que ya lo había hecho una pequeña intro cuando les expliqué que se formula en forma de pregunta, porque la pregunta es la mejor. ¿Ah? Entonces, cuando yo le pregunto al alumno, no le estoy diciendo cámbialo. Le estoy diciendo, ¿estás seguro que llegaste al objetivo? ¿Cuántos objetivos te planteaste en esta investigación? ¿Y revisaste el nivel de logro de cada uno? Profe, me salté uno. Revísalo. Por favor, revísalo, porque lo más probable es que haya algo que estás dejando afuera. Y quiero que incorpores todos los elementos. Entonces ahí tú te dices, y ¿cuántos ejemplos te pedí que hicieras para este trabajo? ¿Los tienes todos? No te digo, te falta un ejemplo. ¿Están todos? ¿Son ejemplos viables? Pues yo pedí que fueran viables. ¿Están siendo viables? Entonces, ¿rotulaste correctamente el gráfico? En la página 7 del libro están puestos de cómo son los textos, cómo debe ser un gráfico. Lo puedes revisar y revisar. Velo tú. Diseña tu mejora. ¿Se entiende, no? Diseña tu mejora. Esa sería la autorregulación, ¿ya? No te voy a decir qué hay que hacer, te voy a decir cómo se hace y cómo tú puedes llegar a la respuesta. Y por último, el nivel 4, que es el terrible, perdón que lo diga así, porque es el terrible, que es el feedback a la persona. Está completamente contraindicado, pero Hattie, cada vez que publica su texto, que se llama The Power of Feedback, y el poder del feedback, dice, no nos olvidemos que existe el cuarto nivel. ¿Por qué? Porque los profesores sistemáticamente entregamos feedback a la persona. Y el feedback a la persona no tiene información útil sobre el aprendizaje. Y tampoco mejora las prácticas de trabajo del alumno, ni de su desempeño. Solamente puede conducir a dañar a la persona. Entonces, por favor, está contraindicado, no lo haga. Porque, primero, no cumple su objetivo, que es mejorar el aprendizaje, y segundo, daña a la persona. O sea, puede tener un objetivo negativo. Por tanto, está prohibido. Entonces, cuando lo escribe él y cada vez que presenta un texto y lo ubica nuevamente porque quiere que esté visible y no invisible, para que el profe tenga conciencia que cuando uno entrega retroalimentación al estudiante, a la persona del estudiante, está haciendo algo que lo podría dañar a la larga, ¿ya? Eso sería como para efectos de mi presentación. Y por último, entonces, y esto sí con esto termino, porque no puedo abusar de su tiempo, ¿qué sería un feedback efectivo? Tendría en realidad dos componentes, porque yo digo, se va por el lado de lo que está bien hecho y se va por el lado que tiene que mejorar. Esos son los dos componentes, pero yo incorporo uno nuevo que me parece importante que esté, ¿ya? Integrando los autores que hemos revisado.
Primero, describa el trabajo del estudiante. Ojo con esto, ¿ya? Describa el trabajo. Se llama producto. Los productos de aprendizaje son los objetivos de aprendizaje logrados. Son las tareas evaluativas. Describa el producto, es decir, el trabajo del estudiante y valore los avances y los logros. No a la persona, al estudiante. No le diga te felicito, estoy orgulloso de ti, no esperaba nada más que esto no lo hiciste solo, alguien te ayudó. No sé, esas cosas son terribles. No, valore el avance y el logro del proceso de aprendizaje. Mira, escribías antiguamente, cuando partimos esta cuestión, un párrafo de forma autónoma en inglés con 5 palabras. Y ahora estás escribiendo un párrafo con 25 palabras. Eso es un notorio avance. Antes en tu campo numérico estaba hasta 100. Y ahora sumaste a tu campo numérico hasta 999. Nos falta solamente el campo numérico de los miles. Pero ya avanzaste mucho. Antes estabas en 100. Eso le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Describo el trabajo bien hecho y reconozco el avance y los logros y lo valoro. ¿Qué significa eso? Mantengo la motivación del alumno por seguir avanzando porque se siente con una sensación de que es efectivo su trabajo. ¿Se entiende, no? Efectivo, que está haciendo, que está logrando metas y está avanzando y no es como que está pegando siempre un frontón que no avanza. Entonces, esto se llama feedback con mentalidad de crecimiento. Carol Dweck lo dijo. A partir del error se aprende. Entonces tú estabas muy atrás y fíjate todo lo que has avanzado. No estoy diciendo que tiene un 7, estoy diciendo que está avanzando notoriamente y yo lo reconozco y lo valoro. ¿Ya? Y no reconozco ni valoro a la buena persona, a la mamá que no sé qué, a que es linda, que es amorosa. No, no, reconozco el trabajo que hizo que él trabajara y persistiera y que se hiciera cargo del feedback que recibió y obtuvo y mejorara y siguiera mejorando. Y entonces viene la segunda parte. Esto es la primera parte. Y la segunda parte ofrece. Y usted puede optar, dependiendo de las características del alumno y su aprendizaje, si es más o menos ansioso, más o menos autorregulado, porque si no es muy regulado no le va a servir mucho. Usted puede ofrecer lo que siempre se ofrece, una sugerencia. Y te sugiero que. Y le sugiere que incorpore una palabra nueva, que incorpore el ejemplo, no sé qué, lo que usted quiera, que cambie la palabra, por ejemplo, si es que el caso de sacó, o bien, si ve que está muy perdido, el desempeño del alumno tiene una brecha gigantesca, usted lo hace con él. Dice, mira, hagámoslo juntos. Veamos cómo se rotula un gráfico. Veamos un párrafo. Cómo se trabaja este párrafo. Bueno, no sé qué. Hagámoslo juntos y después hace tú solito. Sería andamiaje. Es otra forma de ofrecer. O bien, ofrezco una pregunta que es para niños más autónomos. El niño que es más autónomo, con la pregunta le basta. Y se siente también reconocido por usted porque usted lo está desafiando con la pregunta. Y la pregunta es autorregulación, en el fondo, es lo que dice Hattie. ¿Se entiende? Y con eso terminamos nuestra sesión del día de hoy. Y terminamos con esta idea de que uno podría hacer siempre un mejor feedback. Porque el feedback, este misma sintaxis le puede ocupar un alumno, a su compañero, a sí mismo. Y también el que implementa el profesor. O sea, en el fondo ahí nos une el que la sintaxis la podamos proveer entre todos, los que somos parte de esta retroalimentación sostenible. Eso. He terminado mi sesión del día de hoy. Muchas Voy a dejar de gracias, compartir. Sandra. Qué interesante y qué buena la clase. Sí, pero voy a Es decir, una capsulita, es una señoritas, capsulita. una cápsula, sí, una mini palabra de cierre, pero muchísimas gracias, Sandra, por esta aclaración, por esta sesión tan clara, profunda y útil, ¿no es cierto? Tu capacidad, tremenda capacidad para conectar teoría con práctica, más encima todas las referencias que nos diste en esta clase y mostrándonos caminos concretos, ¿no es cierto?, que mejoran la experiencia de evaluación en contextos Sí, diversos. sí. Es Y eso realmente un lo. aporte para todas y todos quienes trabajamos en Mucho. el sistema educativo. Les recuerdo a todos que este jueves a las 18 horas continuamos con el segundo encuentro de la semana, nuevamente con Sandra para seguir profundizando en la diversificación en el aula. Que tengan una buena Exactamente. tarde y nos vamos a ver el jueves. Muchas gracias, Sandra. Dulce ahí puso en el chat, excelente. Qué bueno, Dulce. Muchísimas gracias y nos vemos. Que esté ¿Ya? muy bien. Que esté muy bien también. Chao, chao.